Buenos días a todos. Bien, nos habíamos quedado, no sé si les llegaron, yo les envié dos fotos, ¿sí? Con algunos ejercicios de lo que es la parte de nomenclatura, con ejemplos, ¿sí? Si quieren, se los comparto y los reveemos. Bien. Bueno, chicos, entonces paso a compartirles los ejemplos de nomenclatura, ¿sí? Bien, ahí todos lo ven. En realidad el Sí, profe. ejercicio, ¿sí? Que no sé si es exactamente o es muy parecido al que tienen en la guía, pero acá tenemos muchos ejemplos, ¿sí? En realidad la idea es que estos ejemplos, esperen que voy a ver si los puedo ampliar un poquito. Ah, bueno, a ver si lo... Ahí está. Ahí se ve bien, profe. Sí, lo que pasa es que no veo el primero. Ahí va bajando. Bueno, ahí está. Bueno, chicos, la idea, ¿sí? De este ejercicio es tener digamos, la fórmula y escribir el nombre, ¿sí? Recuerden siempre que se nombra primero el anión, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, el primero, me voy a este A, sería nitrito D, y a partir de ahí nos vamos a nombrar el ion, ¿sí? Los ligandos se nombran por orden alfabético, entonces sería tetraacuo, ¿sí? Dicloro, cobalto 3. Les hago la aclaración que en realidad todo esto iría todo junto. Yo lo he encontrado de las dos maneras, pero en general tetraacuo, dicloro, cobalto es una única palabra. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿por qué cobalto 3? ¿De dónde sale? ¿De dónde uno puede calcular que es cobalto 3? Bueno, ahí tenemos que conocer que el nitrito tiene una carga negativa, con lo cual todo este ion tiene que tener una carga positiva, ¿sí? El agua es neutro, es un ligando neutro. En el caso del cloro, tiene una carga negativa cada cloro. Entonces, si tiene dos cloros y termina siendo uno más, es porque el cobalto era 3 más. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el cálculo. ¿Sí? Me voy al segundo. ¿Sí? Fíjense que acá cambia porque el ligando está funcionando como un anión. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Y porque el contraión es un potasio. Entonces esto va a ser algo de potasio. ¿Estamos? Y ese algo va a terminar con el nombre del metal y la terminación ato. Entonces este va a ser hexacianoferrato 3 de potasio. ¿Por qué 3? Porque acá yo tengo 3 potasio, con lo cual todo este ion termina siendo 3 más. Perdón, 3 menos, ¿sí? El potasio, cada potasio tiene uno más. Si acá tenemos 3 cargas positivas, entonces todo este anión tiene que tener 3 cargas negativas, ¿sí? Y el ciano tiene una carga negativa cada ciano, entonces el hierro tiene que ser hierro 3 más. Y ahí me queda todo el ion con menos 3. ¿Se entendió? Sí, profe. Y bien, fíjense
que acá no se pone de tripotasio. ¿Estamos? Donde yo pongo el tri, el di, todos los prefijos es en el ion complejo. Ya en este caso no decimos, no indicamos que hay 3 potasios. Directamente es hexacianoferrato 3. Ese 3 corresponde a la carga del hierro, ¿sí? De potasio. Me voy al que sigue. Nuevamente tenemos el ion que está actuando como un anión. Entonces esto va a ser hexacloro, ¿sí? Estanato, porque esto es estaño, 4 de sodio, ¿sí? ¿Por qué? Ahí voy viendo preguntas. ¿Por qué hexa? Porque hay 6 cloros, Agustina, ¿sí? El hexa es el prefijo de 6 y ahí hay un 6. Son 6 cloros. ¿Estamos? Entonces, hexacloro, ¿sí? Hexacloro, estanato 4 de sodio. ¿Estamos? Bien. Sigo con el próximo. Acá fíjense que tenemos cloros que están dentro del ion y fuera del ion, ¿sí? Acá, este cloro está como contraión. Entonces esto va a ser cloruro de. Este cloro está fuera del ion complejo. Cloruro de tetraacuo, porque hay 4 aguas, dicloro, cromo 3. ¿Estamos? ¿Estamos de Sí, acuerdo? Bien. Me voy al E. Acá esto, a ver, siempre fíjense en el contraión para ver cómo, digamos, quién es anión y quién es catión. En este caso tengo un sulfato, con lo cual todo este ion está actuando como catión, ¿sí? Entonces va a ser sulfato de. Recuerden que siempre arrancamos, digamos, dándole el nombre al anión, ¿sí? En este caso, sulfato de tetraamin, no tengo mucho, tetraamin cobre. Cobre 2. ¿De dónde sale el 2? Bueno, recuerden que el sulfato es un anión que tiene 2 cargas negativas, con lo cual todo esto tiene que tener 2 cargas positivas. Y en este caso, el amino es neutro. Entonces, directamente el cobre es 2 más. ¿Sí? profe, ¿esto entra al parcial o queda solo para el final? No, no entra el parcial. ¿Estamos? Yo se los doy porque se tomen los finales. Pero la idea que no entre, a ver, la idea de que ustedes hicieron el trabajo era para eso, digamos, como para que ahí tengan vista la parte de complejos y yo no se las tomo en el parcial. ¿Está? No les he mandado todavía comentarios sobre los trabajos porque he visto algunos, pero no los he visto todos, ¿sí? Los que he visto están bastante bien, pero no los he visto todos todavía, ¿sí? Pero este tema no va al parcial, queda claro, pero sí va en los finales. Bueno, cuando digo en el parcial tampoco va a ir en el recuperatorio, ¿sí? Pero sí va en exámenes finales, ¿estamos de acuerdo? Esperen que me mandó un mensaje Guadalupe. Guadalupe, la verdad es que no sé, pero yo no le puse nada distinto. A ver, espérenme un segundito. Tampoco no me aparece, Guadalupe, ningún mensaje para que los pueda, sí, para que los puedan emitir. ¿Tuvieron algún problema en ingresar, chicos? No. No, profe. Bien.
Bueno, porque hay algunos chicos que no les permite ingresar, por eso. Eugenia. Ah, ¿y qué pasó? Ah, bien, perfecto. Sí, yo también tuve que entrar por Facebook, por otro lado, no como siempre. Ah, bueno, ahí está bueno el dato. Por Facebook sí pudieron entrar. A mí Sí, yo tuve que entrar por ahí. Bien. me redirigió. O sea, es como que me dijo, me puso dos botones y yo puse como ingresar de nuevo a la cuenta y puse ese botón. No sé si Ah, decía perfecto. eso textualmente, pero era como, me salían dos botones que uno se me puso en azul, entonces puse ese. Ah, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por los datos. Bien. Profe, Sí. y en los finales se toma nomenclatura nomás de este tema, generalmente. Sí, generalmente nomenclatura o por ahí algo de con respecto a los ligandos, ¿sí? Por ahí o qué es el número de coordinación o alguna explicación de por qué algún complejo pueda tener o no pueda tener color, ¿sí? Que son las cuestiones que vimos nosotros en la clase. Que no, lo de color todavía no lo vimos, pero ya lo vamos a ver, ¿sí? Bien, continuamos entonces con la parte de nomenclatura. Bien. ¿A dónde me había quedado? Ah, quedamos en el del sulfato, ¿sí? Me voy al punto F. En este caso tenemos sodio, o sea que el ion está funcionando como un anión, ¿sí? Y va a ser tetracloro, porque tiene 4 cloros, tetracloro, aurato, recuerden la terminación ato, 3 de sodio, ¿sí? Bien, acá aparece un ligando que no habíamos visto hasta ahora. Bueno, el nitrato está como contraión, entonces va a ser nitrato de, ¿sí? Nitrato de pentaacuo nitrosilo, que es este ligando de hierro 2, ¿sí? Sí, profe, se entienden. Bien, perfecto, muchas gracias. Acá otro ejemplo, lo tenemos como anión, entonces este va a ser tetracianocuprato, ¿sí? Tetracianocuprato, 2 de potasio. Recuerden que acá no le voy a poner de dipotasio, ¿estamos? Bien. Bueno, acá otros ejemplos, acá aparece este hidroxo, que es otro ligando, va a ser hexa porque tiene 6, hexa, hidroxo, plumbato 4 de sodio. Yo creo que por ahí lo más, no sé si lo más difícil, pero lo que tienen que practicar es poder calcular ustedes el número de oxidación que tiene el metal. Para eso tienen que conocer, digamos, las cargas que tengan los ligandos, ¿sí? Bueno, acá tienen otro ejemplo que va a quedar como tetracloro cuprato 2 de sodio, ¿sí? Y fíjense si el ligando está como anión o como catión. ¿Estamos? ¿Alguna duda con estos? Si no, pegamos una mirada a los otros que yo les había pasado. No, profe, ninguna duda. Perfecto, muchas gracias. Dejo de compartir este y ya les comparto el otro. Me parece que era este. Sí. Bueno, la idea de este es quizás un poco más fácil, esperen que lo voy a ampliar un poquito, porque es para a partir de la fórmula, ponerle el nombre.
¿sí? Entonces, a partir de esta fórmula, ¿sí? ¿Cómo le pondríamos el nombre? Creo que esto es más fácil todavía, ¿sí? Ahí tenemos que ver, esto va a ser de potasio y va a ser tetracianoniquelato 2, ¿sí? De potasio. Acá tenemos cloruro, ¿sí? En el segundo. Cuidado que acá el cloro de nuevo lo tenemos como contraión y como ligando. El que está afuera como contraión es cloruro. Y después va a ser de tetraacuo dicloro cromo 3. ¿Sí? A ver si hay alguno que tenga alguna cuestión distinta. Este también es cloruro D. ¿Sí? Este es cloruro D. Este metal es platino, ¿estamos de acuerdo? Acá aparece un ion, entonces directamente lo mencionamos como anión. Anión tetraclorocuprato 2, ¿sí? No tiene contraión. ¿Está? Este es más o menos lo mismo que los ejemplos que vimos recién. Este también es muy parecido. Acá aparece en este, les puse un etilendiamino. Fíjense que va a ser cloruro por este cloruro de, y no es, se le pone el prefijo tris al etilendiamina, ¿sí? Tris etilendiamino cromo 3. Este es parecido a los que vimos. Acá aparece un catión, ¿sí? Entonces va a ser directamente catión diamin plata 1. Ay, esperen. Acá de nuevo aparece la etilendiamina, fíjense que lleva el prefijo bis, sulfato de bis, etilendiamino, cobre 2. Una aclaración, cuando ustedes escriben el nombre, sí tienen que escribir etilendiamino. Cuando lo ponen en la fórmula solo se pone en, ¿sí? No va escrita la fórmula química de ese ligando porque es muy compleja. Solamente escriben entre paréntesis en, pero cuidado que cuando escriben el nombre, sí va el nombre completo, ¿sí? Bueno, este es muy parecido, sino que aparece un oxalato, que es un ligando que no lo habíamos visto nunca, que está en la tablita. Y este último que es neutro, ¿sí? Directamente es un ligando neutro. Fíjense que no tiene contraión, pero tampoco tiene carga, ¿sí? Y es tetracarbonilo, níquel, y fíjense que entre paréntesis se le pone níquel 0. Porque el níquel en realidad está con estado de oxidación 0, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda con respecto a estos últimos de nomenclatura. Les puse muchos ejemplos para que tengan de todos los tipos. Si no hay dudas con respecto a esto, me voy a Profe, explicar. Sí, yo tenía una duda. sí, En un ejercicio nos salía como ligando el dióxido de carbono. sí, es ¿Cómo se carbonil. pone eso? Ah, carbonil también. Porque sabía que el monóxido, o sea, en la tablita sale el monóxido de carbono que es carbonil. El No, dióxido no no, lo espérate, encontré. no es carbonilo. No, no es carbonilo. Lo que no me acuerdo es cuál es el nombre que tiene. Si es, ya me voy a fijar en alguno de los ejemplos. No se los puse yo, no estaba en la tablita. A ver, No, déjenme no ver. estaba en la tablita y no lo encontré. Tenía Eh, la duda porque no creo que sea igual que no, 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 el no. monóxido, porque por ejemplo, con el nitrosil y el nitro, por ejemplo, son diferentes, entonces suponía que el No, monóxido no, y el no. Este dióxido. es, claro, una cosa es carbonilo y otro es dióxido de carbono. Ya me voy a fijar, si no, me Yo lo parece tengo, que está en la tablita del teórico, puede estar. ¿Sí? Si profe. no, sí, Yo tengo uno, pero dice carboxo, no sé si será ese. ya me fijo en la otra tablita que les dejé en el teórico. ¿Sí? Ya ahí se los confirmo. ¿Estamos? Bueno, gracias, profe. No de nada. En la tablita del teórico, ahí puede estar. ¿Sí?
Déjenme a ver si lo tengo acá. Bueno, ya ahí voy con el nombre de ese ligando, ¿sí? ¿Alguna otra duda? No. Bien. Entonces ahí les dejo de compartir este. Bueno, me voy entonces a la clase, ¿sí? A ver, déjenme ver si acá no estaban en la tablita. No. Claro, ahí está el carbonilo, ¿sí? Pero no es el mismo. Y carbonato, en realidad es el anión, pero no es el dióxido de carbono. Son dos cosas distintas. ¿Estamos? Bueno, ya me fijo y les aviso. Bien. Bueno, hasta acá habíamos llegado. Bueno, con respecto a lo que son las teorías de enlace, no vamos a entrar en muchos detalles, ¿sí? Porque tiene que ver, nos van a dar indicio en cuanto a lo que es la estructura de los complejos, ¿sí? En cuanto a la geometría, que no lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, y cómo se da, digamos, cómo se dan los enlaces, cómo ocurren los enlaces. Estas teorías y nos van a dar explicaciones sobre la estabilidad que tienen los complejos, por qué algunos por ahí son más estables que otros, las características electrónicas y magnéticas, y digamos, donde lo que más nosotros vamos a ver es por qué tienen determinados colores. ¿Sí? En realidad vamos a ver que muchos de estos complejos tienen distintos colores, y este color se debe justamente a la configuración electrónica que terminan teniendo estos complejos, y esto va a tener que ver con estas teorías, ¿sí? En realidad estas teorías nos van a explicar por qué hay complejos que tienen color, no todos, hay algunos que no lo tienen, y por qué cada uno presenta un determinado color, ¿sí? Bueno, muy sencillo, la teoría de campo cristalino nos va a dar una idea de esto. ¿Qué nos explica esta teoría? A grandes rasgos nos indica que, o de alguna manera esta teoría visualiza el ligando y el metal como cargas que digamos, que se van a encontrar, ¿sí? Este enlace sería de tipo iónico, y hay una atracción entre estos iones con carga opuesta, ¿sí? Este tipo de teorías no da una explicación puntual acerca de la naturaleza del enlace, sino que lo toma como una atracción electrostática, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esta teoría? Es que nos va a explicar el efecto que tienen los ligandos sobre el metal, porque nosotros vamos a ver la configuración electrónica que tiene ese metal, y a partir de ahí vamos a poder decir, por ejemplo, qué pasa con el color. Entonces, esta teoría indica que los ligandos por una atracción electrostática se van a ir acercando al metal central, y eso genera, ¿sí?, un determinado efecto sobre la configuración de ese metal central. Hablamos de complejos de metales de transición, y lo que nosotros vamos a ver es qué pasa con los orbitales D. ¿Estamos de acuerdo? Estos orbitales D van a ser desdoblados. ¿A qué me refiero? Sabemos que los orbitales D son 5. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y que los 5 estarían en el mismo nivel de energía.
Si nosotros hiciéramos las casillas cuánticas, vamos a dibujar los 5 orbitales con la misma energía. Cuando se acercan los ligandos, se produce un cambio en la configuración. Y ahora van a aparecer estos orbitales que no los vamos a ver ni siquiera con estos nombres. Pero es importante que tengan en cuenta que se van a desdoblar de alguna manera los orbitales. Este es el desdoblamiento, ¿sí? Acá estos serían los orbitales D, 5 orbitales D, que cuando se forma el complejo se desdoblan de esta manera. 3 orbitales de menor energía y 3 orbitales de mayor energía. Tienen nombre, que no lo vamos a ver, incluso no puede calcular el patrón de desdoblamiento, que es este delta que aparece acá, es decir, cuánto se desdobla cada uno, porque no necesariamente tienen la misma energía para arriba y para abajo, pero bueno, todo eso es sumamente complejo y no lo vamos a analizar, ¿sí? Incluso les hago la aclaración que este tipo de desdoblamiento también va a depender de la geometría. Por eso les digo que nosotros lo vamos a ver muy por encima, ¿sí? En el caso de un complejo octaédrico, se desdoblan 3 abajo y 2 arriba. En el caso de uno que sea tetraédrico, quedan 2 abajo y 3 arriba. Y en el caso de que sea plano, queda de otra manera. No vamos a entrar en detalle, simplemente les quiero mostrar qué pasa con un desdoblamiento general, que es un campo para un complejo octaédrico, ¿sí? Y les hago la aclaración porque acá este delta O, ¿sí? Delta C, O, es el parámetro de separación, es decir, la separación que van a tener esos orbitales, ¿sí? En un campo octaédrico. Eso significa que el complejo tenía geometría octaédrica. No vamos a ver otro, estamos de acuerdo, pero se los indico como para que tengan en cuenta eso. Y acá, para que vean que se puede calcular cuánto se desdobla, no lo vamos a hacer. ¿Estamos? Bueno, acá se los muestro lo que les decía recién. Si fuera tetraédrico, el desdoblamiento es al revés, ¿sí? Con lo cual, para hacer esto, uno debería tener el dato, si el complejo es octaédrico o tetraédrico, ¿sí? Bueno, en el caso de que el complejo sea plano cuadrado, el patrón de desdoblamiento es mucho más complejo. No lo vamos a ver, pero digo, ese desdoblamiento depende de la geometría. ¿Estamos? Pensando en un campo cristalino de un entorno octaédrico, es lo que yo les mostraba recién, me van a quedar 3 orbitales abajo y 2 arriba, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos la configuración, ahí vamos a tener distintas posibilidades. Habitualmente hacemos la configuración como siempre. ¿Dónde van a entrar? Primero, voy a mirar los electrones que estén en el D. ¿Estamos? Supongamos que tengo un D4. ¿Qué significa eso? Que tengo 4 electrones en los orbitales D. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre vamos a ir llenando primero los de menor energía. ¿Sí? Pero acá tendríamos 2 posibilidades. Suponiendo que es de 4, yo voy a llenar 1, 2, 3. ¿A dónde pongo el cuarto electrón? Una posibilidad sería ponerlo acá arriba. La otra posibilidad sería emparejarlo, no me sale la palabra. Aparearlo, que me queden estos orbitales, estos electrones apareados y que me quede esta configuración. ¿Se ve la diferencia? En este caso voy a poner un electrón, 2, 3 y el cuarto pasa allá arriba. En este otro ejemplo pongo 1, 2, 3 y el cuarto termina de completar este orbital. ¿Se entiende esa diferencia? ¿De qué va a depender que ese electrón vaya allá arriba o quede apareado acá abajo? ¿Sí? Va a depender de la separación que tengan, por eso la importancia, que nosotros no lo vamos a calcular, disculpen que vuelva, la importancia en el cálculo de esta distancia, en ese parámetro de desdoblamiento, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo al ejemplo.
Si el desdoblamiento es muy grande, el cuarto electrón no alcanza a subir hasta este orbital. Entonces, si el desdoblamiento es muy grande, ¿sí? Directamente el electrón me va a quedar acá abajo. Si el desdoblamiento es pequeño, significa que acá no hay tanta diferencia de energía. Entonces ese electrón prefiere irse arriba y no quedarse acá abajo apareado. ¿Se entiende? Entonces, en muchos casos, no siempre, porque si tuviéramos una D3, ni siquiera podemos no analizar ese parámetro de desdoblamiento porque me va a quedar 1, 2, 3 y nada más. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa con el cuarto electrón? Bueno, ahí sí tengo que mirar si el desdoblamiento es grande o es pequeño. ¿Se entendió? Si el desdoblamiento es grande, entonces el electrón queda acá abajo. Si el desdoblamiento es pequeño, entonces el electrón queda arriba. ¿Estamos? Por eso se le llama, si el desdoblamiento es pequeño, se le llama de campo débil, ¿sí? Y la configuración es de alto spin, porque el cuarto electrón termina acá arriba, ¿sí? Si el complejo tiene un campo intenso, ese campo intenso se traduce en un gran desdoblamiento, gran diferencia de energía. Entonces ahora la configuración va a ser de bajo spin, porque es tanta la diferencia de energía que el electrón no puede ir acá arriba. Directamente prefiere aparearse y quedar acá abajo. El campo es intenso y la configuración va a ser de bajo spin. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿De qué va a depender que sea de campo débil o de campo intenso, o de campo fuerte o de campo intenso? Va a depender de los ligandos, del efecto que provoque el acercamiento de los ligandos al metal central. Repito, recuerden que esta configuración, estos orbitales, estamos hablando de los orbitales del metal central, que sufren este desdoblamiento porque se acercan los ligandos. Esa sería la teoría de campo cristalino. ¿Estamos? Mirar el desdoblamiento de los orbitales D, que se van a desdoblar por efecto del acercamiento de los ligandos. Entonces, ¿de qué va a depender que el campo sea débil o fuerte? Del tipo de ligando que tengamos. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y acá hay toda una serie que obviamente eso uno lo tiene como dato, ¿sí? No es que yo me voy a tener que aprender todo esto de memoria. De acuerdo al número de oxidación, a la carga, a la distancia, a las interacciones, al grupo, en fin. Tanto del metal como de los ligandos, todo eso va a afectar a que este campo sea débil o fuerte, ¿sí? Todos estos parámetros, ¿sí? El número de oxidación que tenga el metal, el grupo que tenga el metal, la geometría que tenga el complejo y la naturaleza del ligando. Nosotros vamos a mirar solamente, ¿sí? O vamos a analizar con un poquito más de detalle esta naturaleza de los ligandos. ¿Estamos? Pero recuerden que el efecto es de todo esto, o sea que realmente explicar esto es bastante complejo, ¿sí? Y les adelanto un poquitito. Dependiendo de la configuración electrónica que a mí me quede, esa configuración me va a indicar si tiene o no tiene color. ¿Y qué color tiene? ¿Se entiende por qué lo estamos mirando? ¿Por qué estamos mirando esto? ¿Sí? Si tiene o no tiene color, se los muestro ahora que tengo este ejemplito, ya lo vamos a ver en detalle. Si tiene o no tiene color, va a depender de que nos queden o no nos queden electrones desapareados. ¿Estamos? Ya vamos a ver por qué. ¿Sí?
que haya o no electrones desapareados, me va a indicar si tiene o no tiene color. Ya vamos a ahondar un poquito más. ¿Qué color vaya a tener? Va a estar dado por el delta O que tenemos acá. ¿Sí? Porque ahí se va a dar una transición electrónica y eso me va a dar idea del color. ¿Se entiende por qué estamos analizando esto? ¿Sí? Bien. Voy a analizar particularmente la naturaleza del ligando. Y acá aparece lo que se llama una serie espectroquímica, ¿sí? Y eso se determina de manera experimental, ¿sí? O sea que no vamos a analizar el por qué. Pero esta serie, que es toda esta tablita que tenemos acá, y obviamente que esto uno lo tiene como dato, ¿sí? Esto yo lo tengo como dato para poder decir qué ocurre, ¿sí? Me va a ordenar los ligandos de acuerdo a la capacidad que tengan para desdoblar la energía de los orbitales D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá va aumentando la fuerza del ligando, ¿sí? Estos ligandos son débiles y cada vez va aumentando la fuerza del ligando. Entonces, cuando el ligando es fuerte, produce un gran desdoblamiento. Si el ligando es débil, produce un desdoblamiento pequeño. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esta serie, que la tenemos como dato, me indica cuáles son esos ligandos débiles. Los que son débiles producen un campo débil, un desdoblamiento pequeño. Los ligandos que son fuertes producen un desdoblamiento grande. ¿Estamos? Y eso me va a dar justamente la transición. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo. Acá tenemos un determinado ion complejo, ¿sí? El flúor, fíjense que tenemos la misma carga, ¿sí? Anión o catión, pero con la misma carga y con el mismo metal. ¿Qué estoy cambiando? Solo el ligando. Es como para que veamos la influencia del ligando en el color, ¿sí? Que en realidad la explicación está en la configuración electrónica. Fíjense que incluso el tipo de configuración es exactamente el mismo. En este caso estamos hablando de un D3, ¿sí? En todos los casos me queda un electrón en los orbitales de abajo, pero fíjense que el delta O, que es el desdoblamiento, acá es pequeño, porque el flúor es un ligando débil. Obviamente esto yo lo haría mirando la tablita, no es que me voy a saber de memoria todos los ligandos, ¿sí? Sigue el agua, que es un ligando un poquito más fuerte, ¿sí? Entonces fíjense como al ser un ligando más fuerte, el desdoblamiento es mayor. El amino es un ligando más fuerte, el desdoblamiento aumenta. Y el ciano es un ligando bastante fuerte, aumenta. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué nosotros vemos color? ¿Sí? Vemos color porque estos electrones, cuando son excitados, pasan a un nivel de energía mayor, que sería acá arriba. Y cuando vuelven, liberan energía y retornan a su estado basal. Ese retorno libera energía con una determinada longitud de onda, que ya lo vamos a ver. Pero depende de esta diferencia. Esa energía que liberan al volver va a depender de esta diferencia. Entonces, eso es lo que me va a dar el color. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso a este lo vemos verde, a este violeta, amarillo. Bueno, estos dos, por ejemplo, si bien la diferencia no es tal, caen dentro del mismo color. Por ahí no sé exactamente el mismo tono. ¿Estamos?
porque esto es un poco cualitativo, probablemente no tengan exactamente el mismo amarillo, no sé si se entiende, tampoco no vamos a hacer un análisis tan fino, ¿sí? Y acá abajo les muestro qué pasaría con la configuración de un D4, ¿sí? Si bien cuando hablamos de campo fuerte, este desdoblamiento debería ser un poquito mayor, ¿no? Acá están graficados como iguales, pero este desdoblamiento debería ser mayor, ¿sí? ¿Qué les quiero mostrar acá? Que si el campo es débil, el electrón va a parar allá arriba, que es lo que ya les mostré recién, ¿sí? Y si el campo es fuerte, el electrón queda abajo. Bueno, simplemente en la naturaleza del ligando, esto se los comento porque no vamos a hacer nosotros este análisis, pero hay muchos análisis de carga, la disponibilidad de pares de electrones libres, ¿sí? Muchísimos análisis. La química de los complejos de metales de transición es súper compleja. De hecho, por eso se llama complejos de metales de transición, ¿sí? Yo simplemente les quiero comentar porque tampoco no hace a lo nuestro, pero quiero que vean de cada una de las pequeñas cosas que yo les voy diciendo podríamos leer un libro entero, ¿sí? Es súper profundo, no lo vamos a ver nosotros así. Simplemente quiero que vean que no es simplemente mirar el electrón, hay muchísimos análisis. Nosotros vamos a mirar solamente el análisis del color a partir de este desdoblamiento del campo, ¿sí? Bueno, y acá vamos a hacer justamente el análisis del color. ¿Estamos? Para que se queden tranquilos, no es que tampoco en un examen final les van a pedir la configuración electrónica. ¿Estamos? Simplemente esto aporta a por qué tienen o no tienen color, que esa sí es por ahí una explicación, pero no es que vayan a tener ustedes que dibujar los orbitales desdoblados, hacer la configuración, no. ¿Estamos de acuerdo? Es para dejarlos tranquilos. Lo que pasa es que al momento de explicar, yo por ahí se los tengo que explicar con detalle para que lo puedan interpretar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de color, ¿sí? Hablamos, a ver, el color es el resultado de lo que una muestra puede absorber y puede dejar pasar, ¿sí? Un complejo, ¿sí? Absorben determinadas longitudes de onda de la luz y dejan pasar otras, ¿sí? Entonces, visualmente, acá tenemos un gráfico de lo que absorbe, que se denomina absorbancia, ¿sí? Lo que absorbe en función de la longitud de onda. ¿Estamos? Entonces, en este caso, este complejo absorbe cerca de los 500 nanómetros. Eso es lo que absorbe. Entonces, a partir de ahí uno puede mirar esta ruedita es como muy clara, muy práctica. Obviamente me tienen que dar el dato de dónde absorbe, ¿estamos? Pero, supongamos que absorbe en esta región, ¿sí? Supongamos, bueno, en realidad fíjense que en este caso tenemos un rango amplio de absorción, ¿sí? Supongamos que absorbe acá, alrededor de los 600, qué sé yo, 660, 670. Si absorbe acá, ¿sí? Yo lo voy a ver del color opuesto, porque en realidad lo que absorbe es lo que absorbe y la luz que deja pasar es la que yo voy a ver. ¿Se entiende? Entonces, si esta ruedita justamente tiene los colores opuestos, los colores complementarios. Entonces, si el complejo absorbe en la zona del rojo, yo lo voy a ver verde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Recuerden, el complejo absorbe ciertas radiaciones, ¿sí? Y otras las deja pasar. Lo que absorbe, yo no lo veo, yo voy a ver lo que deja pasar. Entonces, si absorbe en esta región del rojo, yo lo voy a ver verde. Y acá están los colores
justamente complementarios. Otros ejemplos. Si absorbe en la región del amarillo, yo lo voy a ver lila. Si absorbe en la región de este celeste, lo voy a ver naranja. ¿Se entiende? Por eso uno mira esta ruedita. Y no me acuerdo ahora, pero tiene un nombre esta ruedita. Bueno, no importa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, esto creo que... Esto creo que yo ya se los expliqué, ¿sí? Bueno, supongamos que un complejo, acá les da un ejemplo, supongamos que un complejo, ¿sí?, es de color naranja. Significa que refleja o transmite ese color y absorbe el color complementario. Ahí vuelvo a la ruedita, ¿sí? Si yo lo veo de color naranja es porque absorbe en la región del azul. ¿Estamos? ¿Qué es lo que analizamos con la ruedita? Acá tienen un ejemplo. ¿Estamos? Si yo lo veo naranja, es porque refleja el naranja y en realidad absorbe el azul. Ese análisis se hace con esta ruedita, ¿estamos de acuerdo? Y de nuevo, para cualquier análisis uno debería mirar esta ruedita y tener el dato del color o de dónde absorbe. ¿Está? ¿Sí? Lo que pasa es que, ¿por qué lo de los electrones y todo el desdoblamiento de los orbitales que les expliqué? Porque dónde absorbe y qué es lo que emite va a depender también de la configuración que tenga. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto es lo que yo les explicaba recién, esta parte de acá abajo, ¿sí? Cuando el complejo es excitado, los electrones se excitan a un nivel mayor de energía, ¿sí? Cuando esos electrones retornan a su estado basal, ahí van a liberar una energía con una determinada longitud de onda, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a ver. Bueno, creo que acá tenemos un ejemplo, digamos, de lo mismo que les comenté recién. Fíjense qué pasa, ya lo vimos con ese que les mostraba los colores, pero fíjense, N es un ligando fuerte, entonces provoca un gran desdoblamiento, ¿estamos? Y cuando los electrones sean excitados, cuando retornan tienen este delta de energía. Acá, este es otro ejemplo, ¿sí? M', que es el que tienen acá abajo, un ligando más débil. Si el ligando es más débil, el desdoblamiento va a ser menor. Entonces la transición energética va a ser distinta y eso hace que el color sea distinto. ¿Se entiende? Repito, chicos, nadie les va a pedir que hagan la configuración de un desdoblamiento ni nada. Sí por ahí que puedan hacer el análisis de por qué cambia o no el color cuando acá hacemos un cambio de ligando. ¿Estamos? Y eso sería todo con respecto a lo que tiene que ver con complejos de metales de transición, ¿sí? Repito, esta última parte de los colores, que puede resultar complicada por todo lo que vimos de las configuraciones electrónicas, es solo algo cualitativo, ¿sí? A partir de la serie espectroquímica yo puedo ver cuáles son los ligandos fuertes o débiles, entonces si yo hago un cambio de ligando con esos ligandos voy a tener un cambio de color debido a eso. ¿Estamos? ¿Sí? Una cosa que no se los expliqué, pero les doy el detalle. ¿Cuándo? Porque hasta acá vemos nosotros los distintos colores, pero ¿cuándo vemos color? Y hay algunos, no muchos, pero hay algunos complejos que son incoloros, ¿sí? Ya vimos, esperen que quiero volver a alguno que tenga los orbitales desdoblados. Bueno, acá, un ejemplo en esto. Estuvimos analizando que los colores dependen de las transiciones electrónicas. ¿Estamos? Hay algunos ejemplos en donde no ocurren transiciones electrónicas. ¿Cuándo se da esto? Cuando estos orbitales están totalmente llenos o totalmente vacíos. Ahí no tenemos electrones en los D que puedan saltar a un orbital y retornar, ¿sí? Imagínense que los orbitales D están totalmente vacíos y no hay electrones que hagan ninguna transición.
no hay color. ¿Estamos? Ahora imagínense orbitales de totalmente llenos. Cuando digo llenos, digo todos los orbitales con 2 electrones, o sea, totalmente llenos. ¿Estamos? No tengo posibilidad de transición, porque acá los electrones saltan porque estos orbitales están vacíos. Pero si todos los orbitales están llenos, tampoco voy a tener posibilidad de transición. Entonces, por eso, en esos ejemplos vamos a tener complejos incoloros, cuando los orbitales D están totalmente vacíos o totalmente llenos. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de transición. Después, todas las posibilidades de transición me van a ir dando distintos colores. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con todo, digamos, con toda la materia, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Ahí les dejo de compartir un segundito esta pantalla. Y déjenme que voy a buscar, porque me quedé pensando en la tablita de los ligandos que me preguntaron. Déjenme un segundito porque no lo tengo acá, pero quiero abrir el teórico, un teórico que yo les envié. Esperen que me vaya la carpeta. Ahí se los abro y se los muestro a ver si aparece acá, porque me parece que acá sí estaba. Bueno, ahí se está abriendo. Ahí se los comparto para que lo veamos entre todos. Déjenme ver ahora dónde me quedó. Creo que es este. Bien. Este es el teórico que yo les mandé a principio del cuatrimestre. Bueno, esperen que ahora tengo que buscar la parte de los complejos. Todo esto es electroquímica. Ah, alguien me preguntó, justo que acabo de ver, por una ecuación que acá también aparece, que cómo se calculaba, cómo se relacionaba el delta G con la constante. Y delta G es igual a menos RT logaritmo de K, y R es la constante de los gases. Noelia, me parece que eras vos. Yo ahí te respondí. Sí, profe, lo leí, muchas gracias. Ah, perfecto. Lo vi esta mañana. Ahora que estoy pasando por esto, me fijé. Bueno, todo esto es, déjenme ver por dónde vamos. Enlace. Teoría de orbitales moleculares. Acá estamos. Me parece que acá estamos en la parte de complejos. Acá están los ligandos. Es lo que yo les decía. El carbonato, cuidado que es este, ¿no? El carbonil es este. A ver, déjenme ver. Acá fíjense que están los neutros, los aniónicos. Y no me digan que no está el dióxido. Entonces no me acuerdo. Tampoco está en esta tablita. Ya lo voy a buscar. Se ve que es más raro todavía. ¿A dónde lo encontraron al dióxido de carbono? ¿En un ejemplo mío? ¿Profe? ¿Profe? Sí. ¿Me escucha? Sí. Ah, yo lo tenía del año pasado. Bien, porque no lo tengo acá, pero si no está acá ya lo voy a buscar, pero es como más raro. Hay muchísimos ligandos que son más raros, por ahí no están todos acá, ¿sí? A ver si aparece por acá. Bueno, ahí me sigo fijando y si no se los busco, porque me parecía que acá estaba, pero se ve que no. A ver, porque acá había una tablita.
A ver si aparecen los ejemplos. Bueno, acá vienen las propiedades, las cargas. Bueno, si no aparece acá, ya se los busco, pero es como más raro, porque me parece que los ejemplos nuestros no estaban. A ver, acá están los nombres de los ligandos. No, me parece que no aparece tampoco acá. No, porque estos son los metales. Perdón que voy pasando rápido, pero es para buscar lo que estoy... A ver si aparece acá en alguno de estos ejemplos. Acá tienen más ejemplos, chicos. No sé si son los mismos. No, no son los mismos ejemplos que yo les mostré. Bueno, no, tampoco lo encuentro acá. Ya me voy a fijar bien y si no me fijo en alguna otra tabla, pero por ahí es un ligando más raro, ¿sí? No, porque acá ya está lo de color. Está lo que yo les explicaba recién. Ahí está la serie espectroquímica. Fíjense que aumenta la fuerza del ligando y aumenta la fuerza del campo. Bueno, perdón que lo voy pasando rápido. Este es el teórico. Toda la teoría de campo cristalino. No, hasta acá llegamos. No, tampoco está acá. Ya se los voy a buscar, ¿sí? En el libro puede que aparezca, ya me voy a fijar, ¿sí? Pero no es el carbonato. Eso sí quiero que quede claro. No, si es dióxido de carbono, no me acuerdo yo de haberlo visto como ligando, pero no es lo mismo que el carbonato ni que el carbonilo. ¿Está? De un ejercicio de la guía, lo sacamos, lo habíamos puesto en el trabajo nosotras y no sabíamos bien cómo era, así que le pusimos carbonil porque era el único que encontramos, pero Bien. nos quedó la duda No, porque era el monóxido. no es ni el carbonilo ni el carbonato, ¿sí? No me Bueno, acuerdo, la verdad, yo de haberlo visto, ya lo voy a buscar a ver si aparece así como dióxido de carbono, ya me voy a fijar, pero no está entre los ejemplos que nosotros hemos visto, por eso no está el nombre, pero no es el carbonilo y no es el carbonato, ¿está? bueno, Bien. profe, gracias. Bueno, dejo entonces de compartir esta pantalla. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Hasta acá nosotros ya vimos todo y todavía nos está quedando la clase del viernes, que también tenemos clase completa, ¿sí? No sé si quieren que resolvamos algo, que veamos algo, que repasemos algo. Profe, Sí, a mí me gustaría repasar algunos ejercicios de termodinámica que tenía dudas. sí, ¿cuál? Era el ejercicio 12 y el 11 también. Esperen que vayan. Ahí les comparto la guía. Profe, José le mandó un mensaje al chat. Ahí me fijo. Uy, esperen que hice el... Ah, ¿cómo va a ser el parcial? Ahora les muestro la guía y de ahí vamos a ir viendo más o menos, Josefina, en respuesta a lo tuyo, cuáles serían los ejercicios más importantes o más representativos y demás. ¿Estamos? Esperen que ahí, bueno, justo le estaba por compartir la guía, esperen, ahí se las comparto. A ver si es esta la guía o era la otra, ahora se me hizo un lío. No, está bien, esta es la guía. ¿Cuál me habías dicho de termodinámica? Agustina, no me acuerdo si eras vos. El 11. El 11. El 12. Ah, Sí. Bien. Ahí vamos a hacer el análisis. Y haceme acordar, Josefina, terminamos de hacer estos análisis que me preguntó Agustina y hacemos un recorrido en general de los ejercicios más importantes, ¿sí? Y ahí vamos viendo más o menos cómo sería el parcial. Por empezar, Josefina, te digo que serían 5 ejercicios, ¿sí? Seguramente para el parcial vamos a hacer 2 grupos, eso estaba mirando yo, calculo que haremos de 8 a 10 un grupo y de 10 y cuarto a 2 y cuarto el otro grupo. ¿Estamos? Y serían 5 ejercicios. Y ya les comento más o menos qué tipo de ejercicios.
Pero vamos con el análisis, de este. Bueno, ¿qué les dice? Les dice, cierta reacción no es espontánea. Esperen que voy a poner acá. Ahí. ¿Ven el pizarrón ahí? Ah, esperen que voy a apagar la luz. ¿Ahí se ve? Bueno, les dice que la reacción no es espontánea. O sí, a ver, esperen. No, no es espontánea. ¿Qué dato tenemos si nos dice que la reacción no es espontánea? Tenemos el dato del delta G. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si me dice que el proceso no es espontáneo, es porque delta G es positivo. ¿Estamos? Y me dice que el cambio de entropía es de 121 joules. Al margen del valor, ¿sí? ¿Qué sabemos nosotros? Que el delta S es positivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Profe, ¿puede repetir que no lo escuché? Ahí voy. Me dice que la reacción no es espontánea. Eso me indica delta G positivo. ¿Sí? Y me dice que el cambio de entropía es de 121 joules sobre Kelvin. O sea que es positivo delta S. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Hasta acá no hice ningún análisis, simplemente puse todos los datos que tenemos en el pizarrón. Con lo que me indica el problema, yo sé que delta G y delta S, los dos son positivos. ¿Estamos? Ahora, me pregunta si es endotérmica o exotérmico el proceso. ¿Sí? Es decir, que me está preguntando por delta H. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Parece muy sencillo el problema, pero hay que analizar todo. ¿Estamos de acuerdo? Porque es muy cortito el enunciado y todo el análisis lo tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. ¿Qué análisis vamos a hacer? Bueno, me voy a la ecuación. ¿Sí? ¿Qué estoy sabiendo? Bueno, que delta G es positivo y que delta S es positivo. Con lo cual, todo este término me queda negativo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Si el proceso está favorecido por la entropía, ¿sí? Está favorecido por la entropía porque delta S es positivo y eso significa que el sistema se está desordenando. Ahí está todo el análisis que estamos haciendo. Si delta S es positivo, el sistema se está desordenando porque hay un aumento en la entropía. ¿Estamos? Desde el punto de vista químico, ¿sí? Pero también lo veo matemáticamente.
Fíjense que todo este término me queda negativo, o sea que este término estaría contribuyendo a un proceso espontáneo en realidad. ¿Me siguen con el análisis? ¿Sí? Entonces, este proceso está favorecido entrópicamente. ¿Sí? Sin embargo, no es espontáneo. ¿Qué me está indicando eso? Entonces, debe ser que no está favorecido por la entalpía. Es la única explicación para que el proceso no sea espontáneo. ¿Se entendió esa conclusión? Va de nuevo. Si el proceso está favorecido por la entropía, porque delta S es positivo, pero el proceso no es espontáneo, porque me lo dice, ¿sí? Si está favorecido por la entropía, pero no es espontáneo, es porque no está favorecido por la entalpía. ¿Estamos? ¿Qué significa eso? Y que delta H debe ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está la respuesta, entonces el proceso es endotérmico. ¿Se entendió el análisis? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Es bien teórico, ¿estamos? Es bien teórico. ¿Sí? Sin cálculos. Fíjense que ni siquiera tiene cálculos, pero es todo un análisis. ¿Sí? Agustina, me parece que eras vos que me habías preguntado, el 11 y el 12 el 12 es muy parecido, ¿sí? Sí, ahora con esto entendí el 2. Ahí lo vemos, si quieren, porque son importantes estos ejercicios. Incluso, vuelvo al 11, para lo que nos pregunta el 11 de la guía, ya está, ¿sí? Ya con eso ya está, es endotérmico y esa es la respuesta. Pero incluso yo podría dar qué valor aproximado podría tener delta H. ¿Por qué? Porque yo sé que no solo delta H es positivo, sino que delta H tiene que ser mayor al valor que tenga T por delta S. ¿Estamos? Porque hay ahí un punto de corte. A mí acá me está fijando la temperatura, o sea que yo la temperatura y delta S lo conozco con valor y todo. O sea que el término T por delta S yo lo puedo calcular. Y lo que lo que yo podría decir es que delta H va a ser más grande que T por delta S. ¿Estamos? Profe, en un ejercicio social, te lo pregunto por cómo lo planteé yo cuando lo resolví. ¿Estaría bien justificarlo haciendo el cálculo de que la fórmula tiene que dar mayor a 0? Pues yo hice el despeje con un cálculo, entonces ahí me queda que el delta tiene que ser mayor a un número positivo que es muy grande, entonces de ahí saqué que es muy positivo, que es endotérmico. ¿Está bien esa justificación? Sí. Ok. Sí, está. Ahí vos lo estás mirando más bien desde el lado de la matemática, ¿estamos? Lo que yo hice más bien es el análisis termodinámico, pero llegamos al mismo resultado, ¿estamos? Claro, pero ¿sí? sería igual válido en un examen. Sí, sí. Sí, porque de alguna manera vos ahí estás teniendo en cuenta el signo que tiene delta G, estás teniendo en cuenta el signo que tiene delta S y a partir de ahí me decís cuál es el signo que tiene delta H, o sea que es correcto el análisis, ¿sí? Listo, profe, gracias. No, de nada. Si quieren vemos rápidamente el 12, ¿sí?
Bueno, fíjense que en el caso del 2 se les da un valor para delta H y para delta S. Borro. Delta H, bueno, delta H es positivo. Creo que estamos con el mismo ejemplo, porque delta S también es positivo. Todo esto se va a hacer negativo. Acá primero vamos a tener que analizar, porque ahí me pregunta la temperatura de corte, ¿sí? Para calcular la temperatura, yo puedo calcular, en realidad no me pregunta la temperatura de corte, corrijo. Me pregunta cuál es la temperatura mínima para que el proceso sea espontáneo. Para calcular esa temperatura, yo puedo calcular la temperatura de corte y después hacer el análisis. Cuidado que el análisis, ¿a qué me refiero con esto? Yo voy a igualar delta G a 0 para calcular el punto de corte. ¿Hasta ahí vamos? Lo calculo y después hacemos el análisis. 0 va a ser igual a delta H, que vale 178, que eran kilojoules, menos C por delta S, que vale 160. Cuidado que los 160 son joule, así que hay que pasarlos a kilojoule. O hacen todo el análisis en joule o hacen todo el análisis en kilojoule, como quieran, pero la unidad tiene que ser la misma. ¿Está? ¿Cuánto es? ¿Estamos? A partir de ahí despejo y me queda que no sé, esperen, ahí lo calculo. $1112,5. ¿Estamos con ese resultado de temperatura? ¿Sí? Despejé, me quedó delta H sobre delta S. Y la temperatura de corte del proceso me da 1112,5 Kelvin. ¿Estamos ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ahora viene el análisis más importante. ¿Por qué les digo esto? Porque un montón de veces calculan hasta ahí, me dejan eso y no me responden más nada. Hasta acá todavía no respondí nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el análisis que tengo que hacer? Bueno, este proceso va a ser, a ver, es claro que a esta temperatura delta G vale 0, o sea que lo que calculamos es la temperatura del equilibrio. Pero no me pregunta la temperatura del equilibrio. Yo tengo que saber si el proceso es espontáneo por encima o por debajo de esa temperatura. ¿Me siguen con el análisis? Entonces, fíjense que en este caso, este proceso, y cuidado que todo lo que voy a decir es parte de las justificaciones que ustedes la tienen que hacer. Este proceso está favorecido entrópicamente. ¿Estamos de acuerdo? Pero no está favorecido entálpicamente. ¿Sí? Por eso es que, en este caso, la temperatura es un factor decisivo para decir si es o no es espontáneo. Porque está favorecido por uno sí y por el otro no. En este caso está favorecido por la entropía, pero no por la entalpía. ¿En qué situación en este proceso va a ser espontáneo? A altas temperaturas. ¿Están de acuerdo conmigo?
Entonces, está favorecido por la entropía, no está favorecido por la entalpía. Entonces, esto va a ser espontáneo. A altas temperaturas, cuando este término sea grande y supere a este término. ¿Se entiende? Sí, profe. Y ahora sí, ¿qué es altas temperaturas? Bueno, ya la calculamos. Este proceso va a ser espontáneo a temperaturas mayores a 1112,5. ¿Sí? Profe, ¿Está? ¿por qué no está favorecido por la entalpía? Porque delta H es positivo. Ah, claro. Y eso significa que el proceso es endotérmico. ¿Sí? Profe, ¿los valores termodinámicos nos los va a dar usted? Sí. Sí. Y ahí ya tienen datazo para el parcial. Estamos en general, los datos se los voy a dar yo. Salvo que el ejercicio sea calcular un delta H a partir de valores de tabla. Entonces yo les daré los valores de tabla y ustedes lo tendrán que calcular. Pero no van a necesitar las tablas termodinámicas. ¿Estamos? Si las quieren tener, las pueden tener. ¿Se entiende a lo que me refiero? Sí, profe. ¿Sí? A lo mejor en algún ejercicio uno les podría pedir que calculen el delta H a partir de, y tienen que usar la formulita esa de productos menos reactivos. Pero yo les voy a dar los valores de cada uno para que ustedes hagan el cálculo. ¿Sí? En estos casos en donde ustedes necesitan el delta H y el delta S, y bueno, no, en general se los voy a dar yo. ¿Sí? Cuidado que muchas veces en los finales, que por ahí tienen más tiempo y los ejercicios son más integrados, ustedes tienen que calcularlo todos a partir de las tablas, ¿no? En este caso, si algo tienen que calcular a partir de tablas, yo les voy a dar los valores de la tabla para que ustedes hagan el cálculo, para que no pierdan tiempo en buscar en las tablas. ¿Se entiende? Profe, generalmente en este tema van a ser así cálculos y a la vez analizar qué pasa con el Sí, H. ahí voy. Sí, ahí arranco con lo que me preguntaba Josefina. Esperen que vuelvo, ¿no? Voy a todos los ejercicios del termo. Sí, generalmente de la parte de termodinámica, chicos, o van a tener para hacer un cálculo, por ejemplo, de un delta H, ¿sí? O de un delta S o de un delta G, pero para hacer este análisis, estos tipos de análisis completos, ¿estamos? Me voy a la parte de, ¿a dónde arranca? Ah, ahí está. Bueno, estos o estos así para calcular con la ley de Hess, para aplicar la ley de Hess, ahí tendrían todos los datos, de nuevo, no necesitan la tabla, ahí tendrían todos los datos de ustedes para calcular un delta H, ¿sí? Todos los que tienen que ver con alimentos, ¿sí? Y tienen que hacer el cálculo, las relaciones con esta tablita. De nuevo, ustedes tienen esta tabla, pero en el examen yo les daré, así como lo tienen acá, en donde
donde yo les doy esta tablita y a partir de ahí ustedes tienen que hacer algún análisis. ¿Estamos? Bueno, este es parecido. Este es parecido. Bueno, y este es, bueno, el número 8 es del estilo de los que resolvimos recién, ¿sí? En donde tienen que hacer la relación con delta H, delta S, ¿sí? El 11, el 12. ¿Estamos con la parte de termo? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ah, esperen que tengo mensaje en el chat. Bien. Ahí sí, no, bueno. Sí, si quieren resolvemos uno de alimento. Los resolvimos a todos en clase, a estos. Me voy al número 4. ¿Quieren que resolvamos el número 4? Este lo hicimos en clase. Les da el calor el número 4 les da el calor de combustión de la fructosa y les dice que una manzana tiene 16 gramos de fructosa y les pide que calculen la contribución energética. En realidad, lo que nosotros sabemos, fíjense que a pesar de que la manzana tiene 120 gramos, en realidad ese dato no me está sirviendo, porque lo que me interesa es la contribución solamente de la fructosa. ¿Estamos? Y la manzana, independientemente de los gramos de manzana, me está dando el dato de que tiene 16 gramos de fructosa. Entonces, yo a partir del calor de combustión, yo sé que un mol de fructosa me va a entregar 2.812 kilojoules. Ahí en realidad hay que hacer una conversión de cuántos moles tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? Un mol de fructosa, ahí tenemos que calcular el peso molar, ¿no? Un mol de fructosa ya les digo cuánto es. Son 16 por 6 más 12 más 12 por 6. 180, ¿estamos? Un mol son 180 gramos. Los 16 gramos que tiene la manzana son X. (0,09 si quieren. Y ahora, un mol
Me libera 2812. Por 2800, ¿cuánto era? 2812. 250. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Bien, esperen que hoy no les tome lista, así que ahí busco la lista y les tomo. Les dejo de compartir un segundito. Así los veo todos. Y les tomo lista. ¿Hoy cuánto es, chicos? Hoy es 26. A Rocky. Presente. Noelia. Uy, pero hasta recién la vi. Presente, profe. Ahí está. Sí, sí, ahí está, ahí te veía. Sí. Barba Celaya. Barrio Nuevo. Bustamante. Carballo Astrid. Carnevale. Presente, profe. Bien. Chaijale. Presente, profe. Bien. Debenach. Elena. Presente. Gutiérrez. Presente, profe. Bien. Sol. Presente, profe. Bien. Llamas. Presente, profe. Bien. López. López Agustín. López Agustín, ¿no está? Bien, Maldonado. Presente. Molinari. Presente, profe. Moyano. Presente. Oda. Páez Loza. Presente, profe. Bien. Páez Sabrina. Presente, profe. Paredes. Paredes. Ah, me parece Profe, que lo puse en el grupo, en el chat. sí, porque me dijo que no tenía micrófono. Ya me acordé, Ailem. Gracias. Sí, me dijo temprano que no tenía micrófono. Pelicer. Yani.
Presente, profe. Rioja, Robati, Presente, profe. Ruzafa, Presente, profe. bien. Saluto, Presente, profe. bien. Santía, Presente, profe. bien. Zorrilla, Troncoso, Presente. bien. Valdés, Presente, profe. bien. Vélez, Presente. bien. Guayar, Presente. bien. Y me está quedando Morechi, y Castro Celeste, sí, sí está, porque recién me preguntó algo. Presente, profe. Bien. Bueno. Estamos con el ejercicio, no me acuerdo qué número era. Ahí les vuelvo a compartir la pantalla. 4. 4. Bien, ¿se entendió el ejercicio 4? Esos serían como los más, lo más importante. El 5 también, digamos, del estilo de parcial. Más que el 4, el 5 les diría, ¿sí? El 5 de alimentos, a ver, me parece que el que seguía era medio parecido. El 6 es parecido. El 7, son todos parecidos, ¿sí? Bueno, y del estilo de los de termodinámica, digamos, del análisis de delta H, qué sé yo, también el 11, el 12, ¿sí? El 8, que es el que vimos recién. ¿Estamos con termo? Sí, profe. Bien. Pasamos a enlace. A ver, de la parte de enlace. Bueno, con respecto a la parte de enlace, por supuesto, de definir o por ahí clasificar tipos de enlaces para que ustedes digan si son iónicos, si son covalentes o si son metálicos, ¿sí? Dentro de lo que es digamos, los compuestos iónicos, la parte del ciclo de von Haber, como son el 6 o el 7, ¿sí? Bueno, el 8, lo mismo, digamos, algo de energía reticular, ordenar, digamos, la estabilidad de distintos sólidos para que ustedes hagan el análisis de las cargas y el tamaño de los iones, ¿sí? Como el 9. Bueno, acá lo que les decía recién de clasificar, como el 10, que tienen que ordenar la polaridad, o sea, ahí primero tienen que indicar, recuerden que les indica cuando corresponda, porque clasificamos a los enlaces polares o apolares, pero esa es una clasificación de los enlaces
covalentes. ¿Estamos? Entonces ustedes deberían indicar, aquellos que son iónicos, no digo que son ni polares, ni muy polar, ni poco polar, nada. ¿Estamos? El que es iónico, ¿sí? Y el que es covalente, a eso sí que son covalentes, los puedo clasificar como, digamos, no clasificar, pero decir si son polares, apolares, o ordenarlo en orden creciente de polaridad, ¿estamos? Bueno, ahí está, el 11, ¿sí? Que los tienen que clasificar estrictamente. Bueno, y después ya pasamos, digamos, dentro de la parte de enlace, a todo lo que es estructuras de Lewis, ¿no? También, en el caso de las estructuras de Lewis, esperen que les quería hacer la aclaración, ácidos, así como el ácido sulfúrico, como el ácido nítrico, no. ¿Está? Fíjense que con respecto a eso yo se los puse ahí, los hicimos, se los mostré, pero no practicamos demasiado, no es lo más importante. Estamos, la estructura de Lewis de ese tipo de ácidos no. Recuerden por favor que para hacer la estructura de Lewis primero tienen que definir si el enlace es iónico o es covalente. ¿Estamos? Porque la estructura de Lewis que van a plantear es distinta si tenemos un enlace iónico o covalente. ¿Estamos? Profe, sí. antes de pasar en el ejercicio 9, ¿tenía que tener en cuenta la electronegatividad para clasificarlos? Sí, a ver, tenés que tener, no, a ver, espera, ahí te digo. ¿Qué tenés que tener en cuenta? Son iónicos, ¿sí? Incluso te lo dice, la electronegatividad vos lo tendrías en cuenta para definir que son compuestos iónicos, pero en este caso ya te lo está dando como dato, ¿sí? Y al margen de la electronegatividad, vos fíjate que son todos del grupo 1, acá tenés grupo 1, acá tenés grupo 1 y 17. Mirando la tabla nomás, eso es iónico, ¿sí? Acá tenés grupo 2 y 16, lo mismo, mirando la tabla como para saber qué grupo es, ya sabes que es iónico. Y acá también tenés grupo 2 y 16, ¿sí? Pero cuidado, con eso solamente definimos que son iónicos. Para ordenar en forma creciente de estabilidad, vos tenés que mirar las cargas primero y los radios después, ¿sí? Y en base a eso los vas a poder ordenar. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Justo lo que les iba a decir. Con respecto a las estructuras de Lewis, de iones, tampoco. ¿Estamos? Creo que no vimos ningún ejemplo acá, pero en el teórico me parece que yo les mostré algunos ejemplitos de algunos iones y demás. No les voy a pedir iones. ¿Estamos? Estructuras sencillas y neutras. ¿Sí? Como todos los que están acá, menos los ácidos. Estamos como todos los del ejercicio 12, menos los ácidos. ¿Sí? ¿Estamos? Paso a la parte de geometría. Bueno, lo que pasa es que en realidad geometría y Lewis, a pesar de que acá están divididos porque la parte de Lewis está dentro de la parte de enlace, pero cuando miramos geometría van a tener que plantear la estructura de Lewis, o sea que en realidad iba a ser seguramente un ejercicio combinado como el tipo de, qué sé yo, estos, ¿ven? Que les dice para tal, como el 3, que les pide todo, ¿estamos de acuerdo? O como el 4, que tienen un cuadrito y tienen que ir completando todo directamente, incluyendo la estructura de Lewis. Bueno. Acá la geometría, de nuevo, moléculas sencillas, pero recuerden que esto seguramente lo van a tener que justificar con Lewis, o sea que va a ser un ejercicio completo, ¿sí? Incluso la Profe, ¿cuánto va a durar el parcial? ¿Cómo? ¿Cuánto dura el parcial más o menos? 2 horas. ¿Sí? Porque vamos a tener 2 grupos. Un grupo va a rendir de
de 8 a 10, y el otro grupo va a ser de 10-15 a 12-15. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Fíjense, porque es muy probable que los rote de horario, ¿sí? Entonces, los voy a dividir en la lista en dos, pero no sé, la primera mitad de la lista a lo mejor rinde a las 8, a lo mejor rinde a las 10:15, ya lo voy a organizar a eso, ¿estamos? Pero probablemente lo cambie, porque hasta ahora me parece que siempre la primera mitad de la lista rindió temprano. Va, siempre, en el parcial anterior que tuvimos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense que en qué grupo van a estar y en qué horario es, ¿sí? Voy a dividir la lista en dos. Una parte de la lista, que todavía no sé cuál es, va a rendir temprano y otra más tarde, ¿sí? Son 5 ejercicios y 2 horas. Otra aclaración que les quería hacer. Me parece que el primer parcial lo hicimos por Meet. Sí. Bueno, Sí, profe. este segundo parcial va a ser a través del Zoom, que no se corta ahora, ¿sí? Pero el cuestionario va a ser a través de Meet. No sé si se entiende, o sea, van a tener que entrar al Zoom para que yo los vea. Pero seguramente Guadalupe les va a compartir en el mismo chat del Zoom, como siempre, digamos, ahí les va a compartir el link para el Meet, ¿se entiende? Pero en el primero era todo por Meet, seguramente ahora lo vamos a hacer por Zoom y el cuestionario va a estar por Meet. Hay que abrir el correo. Bueno, a ver, ahí Guadalupe, me Claro. parece que sí. Sí. Pero yo rendí así la vez pasada y Bueno. hicimos el examen por Zoom, pero a la vez teníamos que tener abierto el correo porque Guadalupe nos manda el cuestionario allí. Bien, muchas gracias, Josefina. Yo no sabía si Guadalupe se los compartía por el chat o se los mandaba por correo. No sé si estará Guadalupe, ¿estás? Bueno, ya yo se lo pregunto bien, pero tenés razón, Josefina, digamos, esa parte seguramente se los comentan ellos, lo hacen igual. Pero sí lo que yo les quería decir es que vamos a estar a través de Zoom y el cuestionario va a ser compartido a través del Meet. Puede que Guadalupe se los envíe por mail, ¿sí? O que a lo mejor si alguien no lo puede ver o no sé, que a lo mejor lo ponga en el chat del mismo Zoom. Ahí la verdad es que me quedé con la duda, pero me parece que tenés razón vos, Josefina, ¿sí? Ya se lo consulto bien y total tenemos la clase que viene, o cualquier duda le pueden preguntar a Guadalupe también con respecto a eso, ¿sí? A la metodología. Bien. Entonces, quedó claro. Lo que sí, chicos, la diferencia es que ahora la reunión va a ser por Zoom y el cuestionario por Meet, ¿estamos? Y son 2 horas, 5 ejercicios, ¿sí? Como siempre, chicos, en el caso de los ejercicios, si bien son múltiple opción y ustedes eligen la opción correcta en el cuestionario, yo voy a mirar qué es lo que ustedes escriban, porque eso es lo que está justificado. ¿Estamos de acuerdo? Incluso hubo gente que me mandó el cuestionario vacío, porque no se dio cuenta que lo tenían que llenar y responder. Pero yo miré lo que tenían escrito, porque el parcial que ustedes entregan es lo que entregan por escrito. La idea es que en el cuestionario ustedes respondan y elijan una opción, pero todo lo que ustedes respondan tiene que estar justificado. Si no está justificado, es lo mismo que no lo hubieran respondido. ¿Estamos? Esto es válido igual que en el parcial anterior, ¿sí? Bien. Bueno, sigo entonces con la parte de geometría, chicos. Acá seguramente va a haber algún cuadrito. A lo mejor la parte de polaridad se los tomo en otro ejercicio o no, ya lo veo, pero van a tener que hacer todo el análisis, ¿sí? De la estructura de Lewis, ¿sí? De la geometría electrónica y molecular. Por favor, recuerden la diferencia y recuerden justificar, ¿sí? En el caso en que sean iguales, por qué son iguales o por qué no son iguales las geometrías electrónicas y moleculares. ¿Estamos? Toda esa justificación seguramente va a partir de la estructura de Lewis. ¿Estamos?
Bueno, de este estilo, chicos, así, ¿sí? La hibridación, lo mismo como un ítem más, digamos, pero siempre basándose, digamos, a partir de Lewis hacer la geometría, y con la geometría explicar, digamos, el tema de la hibridación y demás, ¿sí? Una aclaración, con respecto a las estructuras de Lewis, en algunos casos les puedo llegar a preguntar si tienen o no resonancia, a lo mejor no que escriban todas las estructuras de resonancia, pero sí preguntarles si tienen o no, ¿sí? En el caso de aquellas estructuras de Lewis en donde hay más de una, yo me voy a fijar que lo que ustedes hayan planteado sea lógico, ¿sí? No necesariamente hay una sola estructura de Lewis posible. Eso lo hemos visto en varios ejercicios, ¿sí? Si lo que ustedes plantean es lógico, fíjense si plantean un octeto expandido, que ese átomo pueda tener un octeto expandido. A esos errores sí voy a mirar. No me planteen un octeto expandido si no lo puede tener porque ahí la estructura está mal. Ahora, que pueda tener un doble enlace o que pueda tener un enlace dativo, muchas veces se puede plantear de una manera o de otra. ¿Estamos? Ya habíamos hablado nosotros que hay algunas estructuras de Lewis más estables que otras, ¿sí? Pero para analizar eso, en realidad uno debería mirar otros aspectos que nosotros no entramos en detalle. Entonces, siempre que ustedes planteen una estructura de Lewis válida, lógica, es aceptada. Puede que no sea la más estable, pero no voy a entrar en detalles tan finos. ¿Estamos? Pero que no haya ningún error estructural, ¿sí? Fíjense en los octetos. Cuidado que los octetos pueden estar expandidos o incompletos. Si están expandidos, que pueda estar expandido. No todos los átomos pueden tener octeto expandido. ¿Se entiende? Que es todo el análisis que hicimos nosotros en los ejercicios, ¿sí? Con respecto a la hibridación, chicos, solamente hibridación de los orbitales S y P. Es decir, hibridación SP, SP2, SP3. No hay más otra hibridación, ¿sí? Por eso muchas veces cuando aparezca hibridación del átomo central, le ponemos en el caso en que corresponda. Si hay hibridación de los D, no hace falta que lo mencionen, lo dejan así, ¿estamos? Bien. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Las estructuras de Lewis. Bien. Con respecto a las fuerzas intermoleculares, bueno, en realidad el análisis, la justificación está hecha a partir de si las moléculas son polares o no, ¿sí? A partir de ahí debería estar hecho el análisis, analizando la polaridad de la molécula, y una vez que ustedes reconocen la polaridad de la molécula, poder decir qué tipo de fuerza intermolecular tiene, ¿sí? Los análisis con respecto a la presión de vapor, recuerden que lo analizamos, me parece que fue la clase anterior, o no, o la anterior, no me acuerdo, no, porque estábamos viendo complejo la clase pasada. Cuando vimos fuerzas intermoleculares, hicimos el análisis y la relación que tenemos entre la fuerza intermolecular, digamos, la fuerza intermolecular, el punto de ebullición y la presión de vapor. ¿Estamos? Todo lo que justifiquen a partir de la presión de vapor o el punto de ebullición tiene que estar justificado a partir del tipo de fuerza intermolecular que tenga. Y el tipo de fuerza va a estar justificado indicando si la molécula es o no es polar. ¿Estamos? Entonces, eso iría como en conjunto. Si la molécula es polar o no, qué tipo de fuerzas intermoleculares tiene, y a partir de ahí probablemente hacer algún análisis, o de las presiones de vapor, o de los puntos de ebullición que tengan las sustancias. ¿Estamos? Cuando ustedes justifiquen, no me pongan una flechita para arriba, mayor presión de vapor, menor, no. Lo tienen que explicar, me tienen que dar el porqué. ¿Estamos? ¿Sí? Ustedes pueden decir que mientras la fuerza sea más intensa, por ejemplo, el punto de ebullición va a ser mayor, pero tienen que explicar el porqué, ¿sí? ¿Estamos? Bien.
Bueno, y hasta ahí estaríamos con la parte de fuerzas intermoleculares. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden una cosa, chicos. Por ejemplo, en el ejercicio 1, fíjense que les está dando como dato el punto de ebullición. A partir de ahí, ustedes sacan conclusiones con respecto a las fuerzas intermoleculares. No es que vayan a tener que hacer la estructura del etanol ni del tolueno, ¿estamos? Porque no se los estoy dando y nadie les va a pedir que ustedes escriban la fórmula de un compuesto que encima es orgánico y mucho menos que a partir de ahí definan las fuerzas que tienen, el tipo de fuerzas, ¿estamos? En ese caso, tienen como dato el punto de ebullición. Entonces, a partir del punto de ebullición, ustedes podrán hacer el análisis si la presión de vapor es mayor o menor, si la fuerza intermolecular es más intensa o menos intensa. No necesariamente a partir de la estructura del compuesto. ¿Estamos? A diferencia del ejercicio 2, en el ejercicio 2 les estoy dando la estructura y ahí sí, ustedes van a tener que definir si es polar, si no es polar, si tiene puente de hidrógeno, si no tiene puente de hidrógeno, a partir de la estructura. Y a partir de eso me podrán decir si el punto de ebullición es mayor o es menor. ¿Se entiende que partimos desde lugares distintos en el ejercicio 1 y 2? ¿Sí? Incluso, chicos, en el ejercicio 1 les podría decir el compuesto A, el compuesto B, el compuesto C, para que no se quieran enredar ustedes en armar una estructura que no tienen que armar. ¿Estamos? En ese caso, estoy mirando el ejercicio 1, tendrían como dato, ¿sí?, los puntos de ebullición. ¿Está? Bueno, chicos, y esperen que tengo alguna pregunta. Sí, ahora nos vamos al recreo, Josefina. Ya les dije todo sobre fuerzas intermoleculares y quiero ver que me queda complejos. Bueno, con respecto a complejos, no voy a tomar en el parcial, ¿estamos de acuerdo? ¿Está? O sea que la parte de complejos no va en el parcial. Solo para el final. Solo para finales, ¿sí? No va en el parcial, no va en recuperatorio, no va en el integrador, no va, ¿sí? Bueno, chicos, ¿quieren que hagamos un descansito? Descansamos hasta las 10:30. En realidad, yo ya no tengo más ejercicios para ver, o sea, es cuestión de que se saquen dudas, ¿sí? Ahora, y lo mismo para la clase del viernes, ¿sí? Ahora yo corto, desbloqueo, digamos, audio y video, y a las 10:30 nos volvemos a conectar. ¿Estamos? Listo, profe. Bien.